Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola Jorge. Ha sido el primero. Hola Agustín, amiguito. Bueno, ya descorché. Hola, hola a todos. Qué lindo volver a los vivos. Esta semana estamos con tres. Arrancamos con Gaby Donoso, enólogo joven de 35 años, de Malajunta, o bueno, Donoso y Berlanga se llama la bodega. Después seguimos con Germán Macera, ex Finca Sofeña y actualmente hace sus propios vinos, Liberá. Se llama Escala Humana la bodega o el proyecto. Y el viernes, el jueves vamos a hacer con Matías Prieto, de Bodega Chañarmullo y de también sus propios vinos, de un proyecto que se llama Entrevero. Tiene unos vinos muy interesantes en lo personal, y los de Chañarmullo no se quedan atrás porque es un valle hermoso, ahí en La Rioja, que va a dar mucho que hablar. Y el viernes sí, teníamos pensado con Germán para mañana, pero bueno, él tenía un Zoom, así que lo pasamos para el viernes a la misma hora. Germán Macera, también nueva generación, pibe joven, los tres de esta semana son los tres sub 40 lejos. Así que esperamos ahí que se vayan sumando, y ya lo llamo a Gaby, que se va a conectar desde el Instagram de Malajunta, mientras le voy mostrando las etiquetas que me mandó el otro día. Etiquetas modernas si las hay. Ahora vamos a hablar del nombre y a quién le habla esta etiqueta, ¿no? Estas leyendas, esta montaña, la motocicleta, bueno, un montón de símbolos, está cargado de símbolos. Es amarillo con esas letras rojas ahí, vamos a ponerla acá, que se vea. Y yo decidí abrir el otro que me mandó, que se llama Perdona y Olvida. Perdona y Olvida es una anchelota, una variedad italiana. Y esta la saca de Maipú, si no me equivoco, Santa Blanca, Maipú. Bueno, ahí nos conectamos entonces con Gaby. Hola Rodrigo. Reusa. Hola Ale, ¿cómo te va? Buenas Hola tardes. Gaby, ¿Cómo ¿cómo andás? estás? Muy bien, Bien, muy bien. bien, ¿Vos? muy ¿Cómo bien. andás? Un Acá gusto, probando che. esta bombita de la anchelota. ¿Vos Bueno, qué descorchaste? yo estoy con un Sangiovese, que es una micro vinificación que hicimos este año. Así que lo estaba probando, me trajo una botellita hoy. Mirá, qué Sí, sí, casualidad. sí. Sí, Mirá, ¿cómo justo andás hablando vos? de Sangiovese, Ah, la remita que me puse hoy. ¿Eh? muy bien. Del- Chanti. Mirá, qué casualidad, ¿no? Qué Que justo te abrís loco, sí. un Acá tengo un Sangiovese. Sangiovese que estamos haciendo una pequeña experiencia de primer año, así que bueno. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Muchas gracias por tu tiempo. Bien, todo bien, todo bien. La verdad Muchas gracias. que muy contento por abrir ya la semana, ya los extrañaba a los vivos. Ahora voy a organizarme entre lunes, miércoles y viernes para espaciarlos Ah, un poquito y ah, repartir. Así que bueno, no, tengo un buenísimo. montón. La semana que viene tengo con Mauricio Lorca, y tengo Ah, con Sofi, la enóloga de Finca Sofeña, así que tengo una lindas bien. semanitas por delante. Una Todo lo que veo selección de que, temas. sí, lo que veo que, como hablaba con Andrés Binoni, enólogo de Viñacobos, qué cantidad de enólogos sub 40 que hay laburando y haciendo, no solamente laburando para bodegas y proyectos importantes, sino haciendo sus propios proyectos, ¿no? Algunos en Sí, paralelo, como Matías Prieto, que lo acababa de mencionar recién, que voy a estar con él el jueves, que es enólogo ah, de Chañarmullo y tiene sus propios vinos, que es el proyecto de Entrevero. Y hay un montón realmente sí, de sí, sí, pibes sí. laburando. Qué lindo esto, ¿no? Sí, Qué la ola verdad de que aire fresco que se viene en la enología. sí, totalmente. Es lo que vos decís. Creo que es un desafío, viste, que digamos un poco uno cuando empieza en el mundo de la enología siempre empieza por la parte más industrializada, por la parte más complicada, ¿no? Porque la verdad que trabajar en bodegas volúmenes grandes no es nada fácil, es una bodega, o sea, son volúmenes difíciles de manejar, mucha presión la que se tiene que soportar, digamos, ¿no?
por lo que representan grandes bodegas. Yo tuve la suerte de participar de dos bodegas que prácticamente me marcaron la vida profesional. Una es la bodega Trivento, a la cual respeto y admiro mucho, la gente que trabaja en Trivento, hacen unos vinos espectaculares. Y después trabajé para Nieto Senetiner. La verdad que tuve también la suerte, en Nieto Senetiner conocí un gran amigo, que es Nicolás Calderón, que hoy es el enólogo de otra bodega. Y bueno, la verdad que fueron experiencias muy lindas. Y es como vos decís, hoy hay mucha gente joven, muchos enólogos que empezaron a perder ese miedo. Empezamos a decir, bueno, arranquemos con un proyecto personal o arranquemos con un proyecto más pequeño. Y bueno, vas un poco jugando, vas un poco viendo de qué se trata esto, a ver cómo podés empezar a tomar caminos nuevos y desafíos nuevos también. Eso es lo más interesante. Ahora nos vamos a entrar a hablar de tu proyecto, pero antes, terminando un poco el concepto, bueno, hablando de Nieto Senetiner, estuve vivo con Ricardo González. Ricardo González, y con Santi Mayorga también, con los dos, charlando. Con Ricardo nos detuvimos más, agarró un tema porque habría un montón de cosas para hablar con él, una persona que sabe muchísimo, pero bueno, él se especializa en la bonarda, así que hablamos puramente de la bonarda y de todo lo que exprimimos en su crecimiento. Una eminencia, Ricardo, la verdad que una eminencia en el tema de bonarda, maneja muy bien, un defensor de la bonarda, Ricardo, un gran defensor de la bonarda mendocina, un tipo que sabe mucho y aparte ha marcado la diferencia en esos vinos, sí, totalmente. Sí, fue un placer hablar con él, bueno, con todos, la verdad que todos tienen cosas para contar y lo lindo de la enología es que justamente no hay un solo librito ni un solo manual, sino serían todos los vinos igualitos. Sí, y la verdad es que es impresionante y es lo fascinante de este mundo, ver la diversidad de estilos y de propuestas que hay y cada vez más. La verdad que yo incluso ahora con los vivos estoy conociendo un montón de proyectos que son relativamente jóvenes. En este caso, Donoso y Berlanga, que tiene 4 o 5 años. Nosotros tenemos 4 años. 4 años recién. 4 años. 4 años en el mercado. Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Lo que te quería decir es, lo que estoy viendo en esto del resurgimiento de un montón de mini proyectos y que todos tienen cosas interesantísimas para contar, es que hay mucho concepto. Cuando yo empecé en esto me acuerdo que las bodegas lo que más te contaban a priori era una historia. Y que por lo general, como Nieto Senetiner, por ejemplo, es la historia del inmigrante, ¿no? La historia del inmigrante italiano que vino a estas tierras por las olas inmigratorias, ¿no? Y tantas bodegas tradicionales y clásicas de Argentina que partieron desde ahí, ¿no? Desde la inmigración. Y es una historia, desde luego, que tiene un gran valor y que es muy linda de contar. Ahora, lo que veo nuevo es que hay mucho concepto. Parece que ahora se habla más del concepto y no tanto de historia, y en algunos casos conviven. Pero antes te decían eso, ¿no? Que la bodega también vende una historia. Y hoy yo creo que están vendiendo mucho concepto. Y cada uno de estos proyectos con los que me voy encontrando se diferencian o hacen hincapié o hacen foco en algo. Desde la presentación y la imagen, porque esto claramente es muy rupturista, es muy distinto por ahí a lo que uno puede ver en la góndola, claramente tiene un mensaje que le habla a un público determinado, es decir, desde eso hasta lo que hay adentro, con variedades por ahí no tan convencionales, como en este caso Petit Verdot, o el que estoy tomando yo Anchelota, es decir, hay muchas cosas que deciden encarar, ¿no? Por un camino y van contando más conceptos que historia. Es muy interesante y ahora sí yo te invito a que nos hagas un paneo. Bueno, estamos hablando con Gabriel Donoso, enólogo, 35 años, que en sociedad con Leonardo Berlanga han encarado este proyecto Bodega Donoso Berlanga, pero igual yo creo que es más conocido, o el primer nombre que suena es Malajunta, porque creo que fue la primera línea y por eso ha recobrado un poquito más de peso tal vez. Y bueno, vamos a hablar un poquito entonces de cómo surge el proyecto. Me interesa mucho el tema de los nombres, porque aparte son bien distintos los dos nombres. Sí. Hasta esta etiqueta me suena como más de cuento, ¿no? El diseño, Perdona y Olvida, como más romanticón acá, más y el Malajunta, ¿no? Un poco más, más que va al frente, que la rompe, más heavy metal me suena Malajunta.
Sí. Bueno, contame, Gaby, contame cómo surge todo esto. ¿Cómo surge este? Bueno, a ver, este proyecto nace, nosotros cuando hablamos con la gente, nos presentamos ante el público, hablamos siempre de proyecto. ¿Y por qué menciono la palabra proyecto? Porque como todo, digamos, como todas proyectos de partidas pequeñas, nosotros trabajamos en una bodega, somos un tercero, alquilamos una bodega. Entonces, hablamos de un proyecto porque ya soñamos con tener nuestro espacio físico, nuestra bodega física. Por ahora, nosotros contamos con viñedos propios y elaboramos vinos en Maipú, en una bodega en Fray Luis Beltrán. Así que el proyecto arranca un poco con un concepto, con mi socio, con Leonardo Berlanga, él es diseñador, por eso de ahí esas etiquetas y esa imagen, todo, lo piensa mucho, es un estudioso del tema, Leo. Y Leo Berlanga me plantea una noche, nosotros somos amigos de toda la vida, entonces me plantea la posibilidad de, ¿por qué no empezamos un poco allá? Esto me lo planteé en el año 2010, 2011, ¿por qué no me dice, ¿por qué no hay una tendencia a vinos jóvenes? ¿Por qué siempre él notaba que por ahí muchos vinos que se encontraban en el mercado los encontraban vinos demasiado complejos, como que necesitaba tener una base científica en algunos casos, como para poder disfrutar de un vino? Entonces me decía, ¿por qué no planteamos la idea de hacer un vino simple, un vino joven? Tratemos de representar, digamos, la parte joven de los vinos de montaña, de los vinos de donde nosotros tenemos los viñedos. Entonces surgió la idea de hacer un concepto desde el vino hacia afuera, es decir, un vino joven, un vino fresco, con una etiqueta llamativa, algo que rompa un poco los esquemas y que también tenga un nombre que a nosotros nos identifique o que toda persona se identifique con ese vino. Entonces dijimos, Malajunta, o sea, nosotros el nombre Malajunta salió, digamos, un poco de noches de copa, de asados, digamos, de mucho tomar. Y creo que toda persona se identifica dentro de un grupo de amigos con esa persona, ese amigo fiel, esa persona que no te deja a gamba nunca, digamos, un reflejo de la amistad, ¿no es cierto? De cualquier tipo de amistad. Entonces, nosotros dijimos, bueno, suena como palabra de regaño de abuela, ¿no? claro, O de darse unos premios de madre, ¿no? Es vos y tu mala junta, ¿no? vos y tu mala junta, exactamente. Entonces, dijimos, tener bueno, cuidado con quién te juntás. con quién te juntás, o esa persona que te está diciendo algo. Bueno, en realidad la idea un poco de esto fue hacer un vino que bueno, nada, represente un poco la amistad, ¿no? Entonces, pero... Perdón, se me vino otra a la mente que se decía mucho antes, en los pueblos sobre todo, de los que somos del interior, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Totalmente, dime con quién andas. Bueno, y esto surgió, digamos, el concepto, el nombre Malajunta tenía que ir acompañado de una idea, ¿no? Porque uno, si bien ve la etiqueta y no conoce nuestro vino, tenemos que tener un criterio definido. Entonces, la imagen representa un poco el carácter de lo que es el vino. Es un vino simple, un vino joven, un vino fresco. Tratamos nosotros de apostar en su momento cuando el proyecto arranca, allá en el año 2016, la idea fuerte era posicionarnos en la góndola como una opción alternativa cuando alguien quiera salir del clásico Malbec, respetando al Malbec, obviamente con la trayectoria que tiene, pero cuando algún día alguien diga, mira, quiero probar un Petit Verdot, quiero probar un Pedro Jiménez, este año le hemos sumado el Angelota. Entonces, jugar un poquito también con la Bonarda. Nosotros tenemos un corte de Bonarda Cabernet Franc, que la Bonarda durante mucho tiempo fue muy difícil buscarle un compañero que no sea el Malbec, ¿no? Entonces, el desafío mío fue buscar un complemento para que la gente se pueda acercar a la Bonarda, ¿no? Así que así nace un poco el concepto de Malajunta. Malajunta son vinos de altura, vinos de montaña que representan el carácter joven del terroir. Eso es lo que nosotros quisimos un poco hacer, ¿no? Y después, cuando el proyecto de Bodega Donoso Berlanga arrancamos con nuestro primer vino, que es Malajunta. Malajunta es nuestro primer corte, nuestra primer línea. ¿Con cuál salen? ¿Con el Malbec o con el corte de Bonarda con Cabernet? Cuando arrancamos con la materia prima que teníamos, que es la que hemos conservado hasta ahora. Es decir, 5 tintos y un blanco, ¿sí?
El tema es que en los tintos algunos varietales se repetían, como el caso del Malbec, por ejemplo. Antiguamente teníamos un Malbec joven y un Malbec reserva. En la actualidad, la línea Malajunta tiene un solo blanco, que es el Pedro Jiménez, y después del Pedro Jiménez arrancaban los tintos, que son 5 tintos. El primero es un corte Bonarda Cabernet Franc, ¿sí? Un corte de 2 cepas. Luego tenemos Petit Verdot, que es este que yo tengo acá, casualmente. Ahí tengo un Petit Verdot. Bueno, es el que tengo acá también. El que vos tenés ahí. Y después tenemos el siguiente tinto de la línea, que es un Malbec, que obviamente, como todo proyecto argentino, tiene que haber un Malbec en la línea, ¿no? O sea, como proyecto representativo. Y después tenemos los 2 reservas. Uno que es el Cabernet Franc Reserva y por otro el blend, un blend de 4 varietales, ¿sí? Eso es lo que es Malajunta. Y después, en el año 2019, nosotros ya en el 18 empezamos a trabajar para una línea nueva pensando en el siguiente año. Entonces, en agosto del Perdón, 2019... antes de avanzar, ¿cuál fue? Porque preguntaba ahí una colega, Adriana, ¿cuál fue entonces el primer año? O sea, ¿con qué cosechas salen al mercado? Nosotros arrancamos con la cosecha 2016, no, 2015, perdón, arrancamos con la 2015, ¿sí? Teníamos 2015, 2016, 17. El tema es que en las reservas nosotros ya veníamos haciendo algún trabajo interno con mi socio, veníamos haciendo un trabajo de elaboración de vino más para consumo propio, ¿viste? Hacíamos algunas barriquitas, fraccionábamos algunas botellas se las dejaba él, otras 2. Hacíamos un laburo muy artesanal, por así decir, pequeño, el cual, bueno, terminamos de darle una vuelta de rosca comercial y arrancar en el 2016, prácticamente, con el vino. Así que ya ahí teníamos las primeras partidas que eran 15 y 16, ya habían salido a la góndola. Del portfolio que hoy tenemos, la única variación que sufre es el caso del Bonarda, que antiguamente nosotros cofermentábamos el Bonarda con un Syrah. Entonces hacíamos un corte Bonarda-Syrah cofermentado, el Syrah con una buena parte de raspón, ¿sí? Una buena parte de racimo entero, que le daba un carácter más vegetal al vino, un poco más herbáceo, y me ayudaba a mí a mantener esa acidez más tensa. Después lo cambié con el Cabernet Franc, ya la primera añada de esto fue en el año 2017, 18, arrancamos con el Bonarda. Así que bueno, es lo que hoy tenemos, digamos, en cuanto a Malajunta, a lo que es el proyecto en Malajunta. Y Malajunta, desde el comienzo hasta ahora, siempre tuvo el mismo origen. Viene de una zona que se llama Los Árboles, ¿sí? Que seguramente muchos la conoceremos. Los Árboles, que está a 1280 metros de altura, termina Gualtallarí, termina Gato, hay un río que es el río Las Tunas y luego empiezan Los Árboles del lado de Tunuyán, ¿sí? La finca está en esa zona, de ahí nosotros obtenemos el Pedro Jiménez, obtenemos el Petit Verdot y obtenemos el Cabernet Franc, ¿sí? Y el Malbec, y también la Bonarda, obviamente. Y el Malbec viene de otra zona, de una zona que se llama La Consulta, ¿no? En San Carlos, que es tan conocida. De ahí obtenemos nuestro Malbec joven, que bueno, es una hectárea nada más, una pequeña hectárea donde trabajamos los vinos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de Perdona y Olvida, que es la línea nueva, pero Sí. en cuanto a Malajunta, ¿de cuánto estamos hablando para dimensionarlo en un volumen? Si querés, decime hectáreas y cantidad de botellas, lo que vos quieras. A ver, Para dimensionar el proyecto. el proyecto, nosotros tenemos alrededor de 4.000 botellas por varietal. ¿Sí? Tenemos Bien. alrededor de 4.000 botellas por varietal y tenemos 5 varietales, ¿sí? Prácticamente. Así que hacemos partidas muy pequeñas, porque la verdad que son partidas pequeñas de vino, estamos hablando de apenas 3.500 litros de vino aproximadamente, un poco más. Eso va variando, lógicamente el tamaño va variando. También depende un poco los varietales, obviamente en el caso de siempre la rotación es mayor y el consumo es mayor, al menos en nuestro proyecto. Y después tenemos otros varietales que, bueno, rotan un poco menos, pero que también la gente ha tomado a Malajunta como parte de reconocer esos varietales. Yo, cuando voy a las ferias y les presento un Pedro Jiménez,
y muchas veces el consumidor cree que yo me llamo Pedro Jiménez. Le digo, no, le muestro la etiqueta, le digo, el Pedro Jiménez, el nombre de un varietal. Y la gente lo descubre y eso me gusta, ¿viste? Porque sí, que bueno, lo descubren, ¿no? Y bueno. Vino el propio Pedro Jiménez a exponer su vino, pero qué honrado. Sí, me tocó el año pasado estar en una mesa con gigantes, digamos, porque estuve participando en la Wine Tasting acá en Mendoza, y cada pequeño productor tenía que contar una historia de su proyecto, cualquier cosa. Yo era el primero y se me ocurrió contarle esa historia. Le dije, mire, nosotros cuando arrancamos con el proyecto, un martes a la noche, no me acuerdo qué día era, pero me acuerdo que era de noche, era tarde, eran como las 10 de la noche, y me llaman desde Bahía Blanca una persona que quería hablar con un tal Pedro Jiménez. Entonces me llama a mí por teléfono y digo, ¿esto es una joda de algún amigo? ¿Cómo Pedro Jiménez? Sí, un señor grande. Dice, mi sobrino ha viajado a Mendoza y me ha regalado la botella del vino blanco y quiero hablar con el señor Pedro Jiménez. Y que pensaba que Pedro Jiménez era el señor de barba, este señor que ustedes ven acá. Así que claro, pensaron que era Pedro Jiménez. Y bueno, fue una historia linda. Aparte, porque, la verdad porque esto que es una persona, es un modelo real de acá, o es una foto que viste que baja. No, este es un modelo de Estados Unidos al cual le pagamos para que tener derecho de imagen. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Hay un amigo nuestro, un amigo de Leo y yo, un amigo que es el Salchicha Díaz, un amigo de toda la vida, que él viaja a Estados Unidos, entonces trae una tarjeta de este modelo. Entonces nos comunicamos con el modelo, le dijimos somos de Mendoza, Argentina, que queremos una imagen, y nos vendió su imagen. Así que todo encajaba, todo era perfecto para que Pedro Jiménez nos llame, pero bueno, una linda historia. La verdad que hemos logrado que la gente nos reconozca. Es la variedad que has sabido ser la blanca más plantada, no sé si sigue estando, pero sé que hay muchísimas hectáreas de Pedro Jiménez, pero claro, sí. Como nunca se vinificaba en varietal, nunca iba en la etiqueta de un vino, la gente la desconocía por completo. Claro. Ahora empiezan a aparecer algunos ejemplares. Ahora hay bastante. Sí. ¿Qué le tenés que hacer para que, porque hay que decirlo, hay mucha cantidad, pero siempre se usó para vinos masivos, ¿no es cierto? Vinos, te diría que Damajuan, Tetra, y no sé si hay. Exactamente. Pero sí, a partir de que... te decía, no te iba a decir que a partir de que uno lo elabora, como hay delay, nos pisamos, por eso. Dale vos, perdón. Te iba a decir que a partir de que uno lo elabora como varietal, iba a preguntar qué decisión desde el viñedo tenés que tomar para que eso tenga otro carácter, ¿no? Más allá de ese vino tan, vamos a decir, tan flaquito, pero frutal y amable y rico que da para los vinos masivos de base. Pero para hacerlo en un varietal, me imagino que vos querés buscarle una vuelta, como se buscó en el norte al Torrontés, que los tenés de todos los niveles ahora. Creo que con la Pedro Jiménez tal vez también se puede llegar a buscar esa expresión un poquito más concentrada. ¿Cómo es el Pedro Jiménez que hacen ustedes? Es buen punto ese. El Pedro Jiménez, según el último censo del INB, todavía sigue estando a la cabeza de las variedades de vino blanco, ¿sí? Al menos en Mendoza prácticamente ocupa, y creo que a nivel nacional también está entre un 70% de la superficie cultivada. Ahora, ¿a qué radica este tema? Y es muy cierto lo que vos decís, por ahí el Pedro Jiménez siempre se lo buscó para un vino de gama más baja, un vino que rote más, vinos en caja, vinos en damajuana, pero también se le usó una buena parte del Pedro Jiménez, siempre estuvo destinado a la elaboración de vinos bases, para vinos espumantes, ¿sí? Y eso se debe sobre todo a los rendimientos, porque el Pedro Jiménez tiene racimos muy grandes, de granos muy grandes, por lo cual habían muy buenos rendimientos por hectárea, ¿sí? Y en el caso nuestro, el desafío fue trabajarlo en el viñedo con una buena poda para evitar el exceso de parte vegetal, es decir, tratar de conducir y de hacer pequeños raleos, pequeños cambios para poder tener una producción más pequeña. Tenemos en cuenta que es un parral, a veces hay que tener cuidado de la forma en la que se manejan los parrales porque la superficie foliar de arriba no se puede tocar, entonces hay que tener, digamos, un criterio, pero se maneja, en el caso nuestro, el desafío fue trabajarlo en el viñedo y trabajarlo en la bodega. En la bodega, el Pedro Jiménez es un varietal muy terpénico, entonces lo ideal de esto es manejar temperaturas de fermentaciones bajas para que vaya lo más lento que se pueda.
De esa manera yo voy ganando mucha fruta. Y bueno, en el caso nuestro hemos trabajado bien el tema de la cosecha, porque el Pedro Jiménez tiene, dentro de las variedades de vino blanco, es una de las variedades consideradas de maduración lenta. Entonces, corremos el riesgo de tener vinos muy alcohólicos por la elevada concentración de azúcar. Entonces, Claro. hay una sumatoria de temas, a ver, es en bodega, en viñedo, pero en general es un varietal muy noble, muy noble, muy noble. Y bueno, Tengo dos preguntas sí. para hacerte el primero, pero me interesa. Yo siempre digo lo mismo. En general hago preguntas más para la gente, pero a veces cuando me despierta a mí la curiosidad en algo, por ahí puede ser un poquito más técnico. Pero primero, la de la finca. Vi que, por ejemplo, todos los exponentes de Torrontés de media alta gama, de las bodegas del norte de Salta, le han buscado la siguiente vuelta, hacerlo en 3 etapas a la cosecha, para tener esta primera temprana un poquito más cítrica, más perténica, pero conservar acidez y que no se te vaya el grado, que el Torrontés también es una variedad que te da mucho grado, una en momento óptimo de madurez para tener la boca y el medio de boca, y una más pasadita para tener más la fruta de carozo, más el durazno, más esa cosita más frutal. Y entre las 3 cosechas se hace un corte, digamos, de estas 3 vinificaciones como para hacer un componente. Vas por ahí, te interesa, aunque obviamente eso requiere 3 veces los cosechadores, es una selección de finca, quizás es mucho más costoso hacerlo, pero bueno, ¿pensás que eso puede dar resultado? Esa Sí, cortita, ahora tengo otra. sí, es muy bueno ese punto, Ale. En el caso nuestro no lo hacemos así por los volúmenes, repito, son 4.000 botellas, requeriría, digamos, de espacios, tendría que hacer pequeñas microvinificaciones como para ir trabajando Claro. distintos puntos de cosecha. Puede ser, es una buena alternativa. Yo conozco muchos productores que hacen Pedro Jiménez en volúmenes mucho más grandes que el mío, pero estamos hablando de 70.000, 80.000 litros de vino, y ellos optan por trabajar un punto de cosecha, digamos, trabajar a 2 puntos de cosecha. Uno antes de la madurez, como bien vos decís, para ganar acidez, ¿sí? Y sobre todo han notado un buen desarrollo de la parte cromática, ¿sí? La parte de color, ¿sí? Tonos verdosos incluso. Y después la segunda cosecha con la maduración del Pedro Jiménez. Pero sí, eso puede ser una buena forma. En el caso nuestro no. Hacemos todo de una sola por el volumen pequeño. Pero sí. Sí. Escuchame, Es una Gaby, alternativa. ¿y cómo quedaría un naranjo ahora que está tan de moda? Un naranjo de Pedro Jiménez. Mira, nosotros el año que viene lo vamos Bueno, a están de intentar. moda. Sí, se puede hacer. Mira, ayer hablé con un gran amigo mío que es el enólogo de Tierras Altas, la bodega Tierras Altas de Vargas Arizu, que es Freddy, y él está haciendo 2 barricas este año, me está haciendo 2 barricas con un varietal así, y me llamó mucho la atención porque son microvinificaciones y responde muy bien el Pedro Jiménez en maceraciones con piel y prolongadas todavía. Así que nosotros este año no lo hemos hecho, pero el año que viene lo tengo pensado hacer un naranjo de Pedro Jiménez. A ver qué resulta, qué puede ser. Bueno, escucha, estamos teniendo problemitas a veces te distorsiona mucho la voz y eso, se entiende en general, pero por ahí Bien. algo podemos llegar a perder. Escuchame, Gaby, y la otra Sí. pregunta de la Pedro Jiménez que te quería hacer, esa es una variedad que oxida mucho y si la tenés que proteger cuando en el momento que entras a bodega, en la prensa y esa parte. Esto es técnico, el que no sabe no se preocupe, pero es cortito y me lo respondés y seguimos con otro tema. Sí. Pero la Sí, tenés sí, que sí, proteger sí. de oxida De las mucho oxidaciones. o... Sí, el Pedro Jiménez se oxida mucho y se oxida rápido. Y además también, por más que vos los estabilices al vino, también evoluciona de manera muy rápida en la botella. Los rayos, digamos, el efecto de la luz solar sobre el vino causa una aceleración de ese desgaste, de esa oxidación. En botella, o sea, en bodega, nosotros protegemos al vino no solamente con anhidrido sulfuroso, también trabajo con nitrógeno, trabajo con frío, trato de cuidar mucho esa materia prima porque lo que más me interesa a mí es mantener la fruta, digamos, el carácter frutal del vino. Así que bueno, es un vino, sí, propenso a oxidarse, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los tiempos de prensado, no prensar de más. También con los tiempos de fangado, los tiempos de desborre, no hay que tenerlo mucho tiempo al Pedro Jiménez en un tanque mermo, es decir, o en una pileta merma,
hay que tener mucho cuidado con esas etapas en donde se puede llegar a oxidar. Eso es correcto. Sí, sí. Escúchame, te dejo con otra pregunta de mi colega Adriana y agrego yo. Me imagino que al igual que el Torrontés no debe ser muy amigo de la madera y ella pregunta si se podría hacer un reserva con Pedro Jiménez. Bueno, mientras respondes eso, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a parar a cerrar la puerta del balcón porque se ve que la cuarentena realmente se flexibilizó bastante y mientras que hasta ahora no pasaba nadie, ahora están de pasar motos, autos. Tranqui, Así que dale. igual vos andás respondiendo esa pregunta, que escuchar Listo, escucho. perfecto. Bueno, a ver, con el tema del Pedro Jiménez, se puede hacer un vino y la verdad que no es una cepa que funcione bien o que sea bastante idónea para hacer un reserva. No tiene la fuerza que tendría, por ejemplo, un Chardonnay para soportar una madera. ¿Se podría hacer un ensayo? Sí, se podría hacer. No es lo más común porque de las variedades terpénicas, por ahí lo que más se aprovecha es la... Entonces, de poder hacer un reserva se podría hacer siempre y cuando determinando un ensayo, pero se aprovecharía mucho mejor elaborándolo de una manera joven al vino. Eso sería lo mejor. Está clarísimo. Bueno, un lindo capítulo de Pedro Jiménez que poco se habla, pero merece su capítulo por ser la variedad blanca más plantada de Argentina y que bueno. Vamos a hablar de Perdona y Olvida. Yo te quiero decir una cosa, cuando vi la Anchelota, algo que me gustó ver y que agradezco en un vino que se espera potente porque el color es negro, como decía yo hoy al principio en mi post, tinta china, es tremendo el color que tiene este vino, pero algo que me aliviaba ver en la contraetiqueta es que tiene solo 12,6 de alcohol. Y eso, vale, se agradece en un vino que espera ser potente porque te va, no va a ser como tan invasivo. Y la verdad que se nota en la boca que no pierde potencia, tiene mucha potencia aromática, pero en la boca corre súper bien y es fresco a su vez. Entonces yo digo, imaginé que encima del Maipú, ¿por qué digo encima? Porque es una zona un poquito más caliente, ya no es Los Árboles, no es Valleduco. Entonces yo pensé, Anchelota, Maipú, potencia, clima cálido, madurez y full. Pero no, 12,6 de alcohol y en la boca corre, genera salivación, es fresco, extenso. Y ahí me imagino, y ahí sí de la pregunta, ¿cómo lo manejas? ¿Con una cosecha prematura para que no sea tan potente y que sea más bien fresquito? Sí. El color lo logras igual, porque... Exacto. A ver, el Angelota, hay que aclarar algo también por ahí, porque ¿qué pasa? El Angelota es un varietal de origen italiano que llega a Mendoza por la inmigración italiana, ¿no? Muy conocido por la gente. Y ahora, ¿qué pasa? El Angelota durante mucho tiempo se lo utilizó para corregir el color en los vinos. Durante mucho tiempo el Angelota fue el compañero de algunos Malbec flacos, de algunos Cabernet flacos, es decir, servía como para darle un poco de potencia, un poco de astringencia en la boca y colaborar con el color. Ahora, la graduación alcohólica de ese Angelota un poco responde a los tiempos de maduración. Prácticamente nosotros lo hemos cosechado a mitad de febrero. Ese vino se cosechó, o sea, la uva se cosechó a mitad de febrero, donde las gradaciones alcohólicas no eran elevadas, pero sí había una concentración de color bastante interesante. Y lo que vos bien dijiste, Ale, por ahí la parte contradictoria radica en que es una zona Santa Blanca, pertenece a Maipú. Para que vos tengas una idea, esta finca está muy cerca de la bodega Vistandes, por la ruta 60, está Trivento, luego viene una rotonda, está la bodega Vistandes, a unos metros yendo hacia el este está Santa Blanca. Es una zona cálida de suelos muy livianos, y lo que yo hice fue trabajarlo prácticamente partiendo el Angelota en dos. Está todo vinificado de la misma manera, y una vez que el vino ya terminó de fermentar, destino el 40% del vino, lo llevé a una barrica de roble francés durante 12 meses. Y el 60% lo dejé en una pileta de hormigón directo. Entonces me sirvió como para darle un poco más de frescura, como vos decís. El vino evolucionó sin el aporte de la madera, se volvió un poco más dócil, pero sigue teniendo la carga polifenólica que
que corresponde un poco al varietal, ¿no? Así que bueno, esa fue la idea. Esa fue la idea de hacer una receta. ¿Qué hermanitos de línea tiene este? Perdona y olvida. Son tres en total, ¿no? Son 3 vinos de 3 zonas diferentes. Acá, con Perdona y Olvida, lo que nosotros intentamos hacer es, mirando desde la otra vereda de Malajunta, nosotros intentamos hacer un vino estructurado, un vino más clásico. Queremos representar la parte conservadora del proyecto. Acá lo que intentamos nosotros es buscar una fruta más madura, un aporte de la madera mayor, ¿sí? Y trabajamos con 3 zonas. Una zona es Santa Blanca Maipú, que es lo que vos estás probando. Después tenemos un Pinot Noir de una zona que yo particularmente aprecio mucho, que es Agrelo, ¿sí? En Luján de Cuyo, de una finca que está detrás de la bodega séptima. Y después tenemos el tercer vino, es un blend de añadas de Merlot, de la zona de los árboles. Un blend de añadas de Merlot que tiene un 45% de año 17, un 35% de año 18 y un 20% de año 19. O sea, son un Merlot de 3 años. Y a esta línea de Perdona y Olvida le vamos a sumar un cuarto vino. Si Dios quiere, en julio vamos a estar fraccionando un Malbec que tiene una parte de Tupungato y una parte de Vistaflores. También son 2.500 botellas nada más. Así que bueno, eso es un poco la parte joven, la parte conservadora en todo caso, del proyecto, es lo que queríamos presentar. Para hacer una pausa. Se te está escuchando con mucha dificultad, como que se intensificó un poquito el problema de la distorsión en tu voz. Ahí está. Hasta ahora no molestaba, te venía escuchando bien, pero ahora se está como medio complicando. Entonces, vamos a intentar, yo te voy a cortar y te voy a volver a llamar para ver si por ahí mejora. Dale. A ver qué pasa. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con Gaby Donoso, enólogo hiper piola buena onda de este proyecto Donoso y Berlanga o Malajunta Wines también. Un placer hablar con Gaby. Vamos a ver, estamos conectados con Malajunta. Pueden hacer las preguntas que quieran, chicos, yo las voy a leer. Quieren que lo encuentre. Gabriel, no te estoy encontrando, ¿eh? ¿Será que te has desconectado o simplemente que no te estoy viendo? Ahí está. Bien, sí, se desconectó para volver a entrar. Bueno, ahí vamos. Sí, un fenómeno, la verdad. ¿Vale? ¿Cómo va? Bien. Bueno, esperemos Sí. que funcione mejor. Porque Sí. se te empezó a escuchar demasiado cortado. Bueno, Sí, Gaby, están las así que conexiones a full. sí, están a full. Sí, Bueno, el que viene entonces en Perdona y Olvida es un Malbec, ¿no es cierto? Este se va a ser Sí, el cuarto hermanito por ahora. Exactamente. Contame Hemos por qué el pensado- nombre, de dónde surge Perdona y Olvida. Y el otro día cuando hablaba con algún enólogo, creo que cuando hablaba con Gonzalo de Desquiciado, le digo, cuando piensan un nombre, porque ellos pensaban los animalitos para cada una de las etiquetas, digo, me imagino las noches de copas en esta tormenta de ideas que se deben generar para llegar a consensuar un nombre. En este caso eran los animalitos que había que relacionar un animal con una cepa, y fue un juego fantástico porque la gente se prendió y empezó a tirar animales para un Syrah, con qué animal relacionado a un Syrah. Bueno, me imagino que esa parte linda, creativa de cualquier proyecto, de cualquier persona, ¿no? que va a emprender un negocio y que ya le tiene que encontrar el nombre, bueno, es una parte creativa muy bonita de ponerse a... Estoy viendo, Gaby, que tomé media copa, negro tengo los labios. Sí. Posta que es Mancha la tinta boca. china, es tinta china de verdad. Sí. Bueno, Y contame mirá, cómo fue Perdona y Olvida. a ver, lo de Perdón y Olvida tiene un origen tragicómico, por así decir, porque la verdad que fue una historia que yo le conté a mi socio, y mi socio se moría de risa cuando se lo contaba a Leo. Y la etiqueta de ese vino la hizo Leo, está toda dibujada, él la dibujó.
a la etiqueta. O sea, todo eso el loco lo dibujó, como que lo caracterizó y después lo quedó en la etiqueta, digamos, registrado. El nombre Perdona y Olvida surge básicamente de una historia, porque yo soy de San Rafael, tengo toda mi familia allá, nací en San Rafael, yo y mi familia, y mi abuelo, que durante mucho tiempo fue encargado de bodega, bueno, ¿qué pasa? Él vivía al lado de su hermano, entonces mi abuelo, que bueno, hasta en la actualidad es un fanático de los perros, le encanta cazar y demás, él, que vivía al lado de su hermano, empieza a tener problemas con su hermano porque, obviamente, estamos hablando de gente de campo, ¿no? Gente que durante mucho tiempo tenía sus animales en la casa y le empezaban a desaparecer las gallinas. Él me contaba a mí que empezaron a desaparecer las gallinas, que de su queridísimo gallinero empezaban a desaparecer las gallinas que ya las tenía identificadas a cada uno, un genio. Así que bueno, empiezan a discutir con su hermano y hasta que estuvieron prácticamente 2 años sin hablarse con el vecino, que es era el hermano de mi abuelo, pensando que los perros del hermano de mi abuelo se estaban comiendo las gallinas. Así que mi abuelo, fanático también de las armas, ya no tiene armas en su momento, armas de caza, se queda toda la noche sentado en el gallinero a ver de a dónde desaparecían las gallinas. Así que encuentra a la persona, al animal responsable y era una comadreja que se metía en las noches. Entonces le contaba eso. Esa es la comadreja. Esa es la comadreja. Así que eso Es era verdad la que las historia comadrejas son la vecina, claro. Exacto. Y estuvieron Aparte que 2 años sin hablarse. 2 años sin hablarse los hermanos porque pensaban que el perro de uno le comía la gallina al otro. Así que quedó esa historia de Perdona y Olvida. Y bueno, lo quisimos contar. Y acá está la gallina y la comadreja. Está muy bien. Exactamente. Pidiendo perdón, ¿no? Ahora, el tema es Perdón. que él cuando se dio cuenta de su error, de no haberle hablado por acusarlo de que se coma la gallina, ¿quién perdonó a quién? Me imagino que el otro que tendría que haberlo perdonado, ¿no? Por el insulto de bueno. haberlo acusado falsamente. Sí, falsamente, pero bueno, fue una historia, la verdad que nos gustó mucho y quedó para la historia en la etiqueta, ¿no? Así que fue Me esa, fue encanta. una historia Me gustan familiar. los nombres que tienen algo para contar, ahí como cuando hablaba con Gonza, que me contaba por qué desquiciado, que era esa furia que tenía un día de trabajo y que maldecía, ¿no? Y cada tacho que tenía que tirar en la boca del tanque. Y bueno, y acá tenés 2 nombres que conviven en un mismo proyecto, pero que son bien distintos, ¿no? El Malajunta y el Perder el Vida. Exactamente. El Malajunta, viste que antes en el marketing se decía que los nombres tenían que ser como amigables, bonitos. Pero cuando Ale Vigil sacó El Enemigo, me acuerdo me acuerdo un discurso de Elizabeth Checa en la presentación. Dice: me encanta el vino, está perfecto. Entonces, no me gusta mucho el enemigo. Yo no le regalaría a nadie un vino que se llame El Enemigo. Pero bueno, después leyendo la leyenda, valga la redundancia, que estaba en la contraetiqueta y que explicaba lo que significaba, todo tiene una explicación. Pero yo creo que hay que se atreven mucho más con los nombres, que están mucho más jugados, que están mucho más descontracturados, ¿no? Y enhorabuena. Sí, sí, totalmente. Aparte nosotros, en este nombre, por ejemplo, en Malajunta, para nosotros Malajunta es el sinónimo en realidad, lo que hay escondido detrás de esto es el buena junta, es tu amigo del alma que no te va a dejar nunca. Entonces vos decís, Malajunta, es como irónicamente, donde vos decís, bueno, nosotros siempre presentamos el vino y de hecho, mirá lo loco de esto, cómo una cosa va llevando a la otra. Nosotros cuando lo presentamos el proyecto con Leo siempre dijimos, es un proyecto de amigos para amigos. O sea, somos 2 amigos que lo hicimos para el resto de los amigos y siempre hemos estado abiertos a sugerencias comerciales, a sugerencias enológicas, siempre estamos abiertos. Entonces, en ese, digamos, concepto que tenemos con Leo, nos llegan diferentes oportunidades, porque, por ejemplo, el Malbec que nosotros tenemos en la línea Malajunta, la finca es la finca de un tercer, digamos, socio o un tercer amigo que solamente está con nosotros por el Malbec. Él básicamente es una persona que el suegro fallece y él recibe una finca que la verdad que siendo profesor de educación física, mi amigo me llama y me dice, mira Gaby, tengo la finca en la consulta, ¿qué podemos hacer?
No, olvídate, le digo, elaborémosla, la metemos a mala junta, vemos cómo hacemos. Y así, viste, amigos que se van sumando que dicen, che, tengo por ejemplo, tengo esta finca, querés que elaboremos algo, fijémonos a ver qué sale. Es un proyecto de amigos que la verdad que estamos abiertos a sugerencias, a recibir cualquier tipo de alternativa, ¿no? Así que eso está bueno, eso está bueno. Sí. Gaby, ¿y vos te dedicás 100% a este proyecto o haces otras cosas? Digo, ¿trabajás para otras personas, asesorás, o 100% No, en estoy esto? 100% en esto y estoy con un proyecto personal. A ver, estoy con dos proyectos personales que estoy con mi padre. Uno es justamente sobre una línea de vinos que estamos pensando y la otra ¿Tu padre también, es un... tu padre también se dedica a esto, es enólogo o algo? Sí, ¿Sí? sí, mi viejo es enólogo también y estoy con otro proyecto también de unos servicios que estamos ofreciendo en bodega, así que bueno, estoy dedicado entre tiempo y tiempo a esto. Así que bueno, vamos. Y escuchame, Gaby, ahí en Mendoza los colegas y sobre todo los de tu generación básicamente que se conocen todos, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, 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 por supuesto. Sí, nos No solamente de conocemos. nombre, digo, no sé si Sí, se juntan, son de... sí, también, también. Yo tengo un grupo de amigos, bueno, donde hay varios conocidos. Nicolás Calderón, este es uno de los chicos. Tomás Nargui, un gran amigo del Tommy de Viñero Cool. Bueno, Fernando Ravena también, Marilyn García, bueno, tengo un montón de amigos que estamos en permanente conexión siempre. Y siempre, viste, buscando, digamos, consejos, siempre apoyándonos en el resto de las personas, que es lo que hoy nos interesa. Así que bueno, estamos siempre intentando sumar. Y en esta búsqueda de por ahí de oportunidades y hablando con gente, llegamos a una persona que el año pasado se presenta ante nosotros, ¿no es cierto? Yo lo conocí hace tiempo, con la idea de poder vinificar algo y que sea ese vino que nosotros podamos elaborar, ver de qué manera podía encajar en nuestro proyecto. Entonces, con mi socio empezamos a pensar y a ver de qué forma le podíamos dar vida a esto que nos ofrecían. Y esta persona tiene hectáreas en la zona, tiene 8 hectáreas en una zona de Mendoza que se llama Alto Salvador, en San Martín. Y lo más interesante de esto es que esas 8 hectáreas son 8 hectáreas certificadas como viñedos orgánicos. O sea, hay una certificación, la certificadora es la OIA, que es muy conocida, y así fue que el año pasado y este año vinificamos 4.000 botellas para una línea nueva de vino que vamos a lanzar este año, solamente de vinos orgánicos. Solamente de vinos orgánicos. Esa va a ser nuestra tercer línea de vinos, es decir, Bodega Donoso Berlanga tiene Malajunta una línea, Perdona y Olvida otra línea, y la tercera línea de vinos que son vinos orgánicos. Todos vinos orgánicos, vamos a tener 2 tintos y un blanco. Y bueno, además de la certificación de viñedos orgánicos, también hemos obtenido la certificación de vino orgánico con ese viñedo. Así que bueno, fue una ¿Ya experiencia nueva. tenés nombre para esa línea o no? La Resistance, así se llama, la Ah, Resistance. bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, una resistencia, digamos, un poco al avance, ¿no? De toda esta locura que hay hoy en día que a veces atentan contra la naturaleza. Así que bueno, se nos ocurrió eso, ¿no? Un homenaje a la madre tierra, por así decir. Sí. Realmente es muy, muy distinto trabajar en orgánico que en tradicional, digamos. Mira, organolépticamente en el vino final no debería haber diferencias, pero sí hay algunas pequeñas diferencias en lo que es el proceso de elaboración. Por ejemplo, no se pueden utilizar levaduras de laboratorio. Acá hay que trabajar con levaduras indígenas o levaduras que estén aprobados por el organismo que nos certifica. Las dosis de anhidrido sulfuroso son bajas. Tampoco está permitido utilizar clarificantes inorgánicos. Tienen que ser todos clarificantes orgánicos. Se trabaja con mucho frío. Los Hay orgánicos pequeñas serían diferencias. ¿qué serían los que vienen de los del huevo, la albúmina o no? Exactamente, exactamente. Sí, el caseinato, por ejemplo, sería uno. Digamos,
no se puede trabajar con ningún clarificante inorgánico que altere la trazabilidad del producto. ¿Ah? Pero bueno, son pequeñas diferencias que no deberían tener digamos, no debería ser un cambio significativo a la hora del producto final, ¿no? No debería. Pero Gaby, bueno, ¿y qué, si se puede saber qué se viene en esos tintos y blanco en cuanto a variedades? ¿Qué son? tenemos uno que es Malbec, el clásico Malbec, 100%, y el otro es un cofermentado de 3 varietales. Tiene Cabernet, Syrah y Merlot, ¿sí? Cofermentado. Y el tercero es un blanco que es 50% Chardonnay y 50% Sauvignon Blanc. Es un corte, Chardonnay Sauvignon. Todo orgánico de un viñedo que tiene una certificación de hace 12 años. Y bueno, la verdad que es un desafío porque consideramos también que hay una tendencia a todo esto, al consumo de alimentos orgánicos. Hay una tendencia generalizada. Bien. Así que los vinos no quedan afuera de esto, ¿viste? De esta nueva tendencia. Me quedé pensando en qué corte original, ¿no? Cabernet, Syrah y Merlot. Cabernet, un cofermentado. Un cofermentado. Por eso, además de que sea cofermentado, que ya la complica un poquito más, pero qué original el corte. No estoy pensando y no se me viene a la mente nada un corte así, con esas 3 variedades, ¿no? Que parecen, Sí, a la hora de sí, mixear, sí. no parecen como, Sí. parecen más inconexas. Teníamos pocas, algunas plantas, habían algunas hileras, viste, entremezcladas entre el Merlot Claro. con el Cabernet. Listo, se cosechó todo, se elaboró todo, dijimos, las teníamos igual identificadas, el productor la tiene identificada, y bueno, y así fue como fuimos experimentando. Y este año tenemos el Sangiovese, Sangiovese que bueno, traje una muestra que... Eso me llama mucho la atención. La otra vez Sí, también sí. hablaba con enólogos, qué estaba pasando con la Sangiovese, que viste que pareciera que como que no está en juego, no la mencionan mucho, yo no está mucho en radar. Y bueno, con el Colo Sí. Sejanovic lo hablaba, que él hacía un tinto negro en Sangiovese y bueno, no lo estaba viendo, no lo estaba mencionando tampoco. Pero hay pocos Sangiovese de por sí en el Parque Barrital argentino. Vamos a recordar que una de las variedades más importantes de Italia, Sí. y acá básicamente que la mayoría de los inmigrantes fueron italianos los que vinieron, así que creo que Exacto. incluso es muy raro que no tenga más preponderancia o más protagonismo del que realmente tiene. Sí, sí, totalmente. Yo probé unos Sangiovese de Mazota, que también he elaborado algunos Sangiovese. La verdad que para nosotros, este año se nos presenta un desafío importante porque hemos hecho una microvinificación de Sangiovese y hemos hecho una pequeña microvinificación de Bequiñol también. Así que también vamos a ver si hacemos algo loco, algo raro con el Sangiovese y con el Bequiñol por separado, pero siempre aportando nuestro granito de arena para que la gente pruebe diferentes alternativas. ¿Viste? Cuando alguien quiere salir un día del clásico vino, ofrecernos como alternativa. Ese era un poco el concepto. Ese era un Ahora, poco el concepto. ustedes se pararon acá en esto de hacer variedades por ahí no tan convencionales, no tan tradicionales. Estamos hablando de Pedro Jiménez, Petit Verdot, Anchelota, Sangiovese, que sí es una clásica y una gran variedad, pero italiana. Acá en Argentina mucho no juega, pero digo, está yendo por este lado adrede como un concepto, como dije al principio de esta charla, como un concepto de bodega, como decir, bueno, vamos ya para competir con Malbec y Cabernet hay millones, vamos por este lado para encontrar este nicho de estos curiosos, de estos enófilos que todo el tiempo están buscando probar cosas distintas y de ofrecer por ahí en la góndola algo novedoso, original, no solamente desde la comunicación, desde este diseño que ya te anticipa de que hay algo distinto, sino también de jugar con esta enología, no sé, un poquito más, más jugada, nuevas. valga la redundancia, ¿no? Para Sí, competir. sí. Pasa Sí, por ahí, totalmente. pasa porque... Sí. A ver, aparte, yo te digo una cosa, Ale, ¿qué es lo que nosotros vemos, que creo que pasa en la mayoría de los proyectos pequeños? Muchas veces los proyectos pequeños básicamente definen la producción o
o el portfolio de sus vinos normalmente entre una o dos personas. Entonces, a diferencia de las grandes bodegas donde para trabajar un varietal nuevo se necesita la aprobación de diferentes departamentos, porque vos tenés que esperar la aprobación del departamento de marketing, del departamento de enología, el departamento de cobranza, no sé, o sea, necesitas una respuesta piramidal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos decidís trabajar un proyecto, un varietal diferente, y bueno, arrancás trabajando partidas pequeñas, van a ser 2.000 botellas o 1.500 botellas, y vas probando, vas viendo qué es lo que sale, si es factible o no es factible. Ojalá el año que viene volvamos a tener la misma charla y te diga, no, mirá, Sangiovese no anduvo, vale, pero acá estoy haciendo un nuevo varietal, ¿entendés? Y para que la gente lo pruebe, es decir, jugamos, esa es la idea, jugar. Gaby, escuchame una cosa, como le quedan pocos minutos, la verdad que no te conozco claramente en persona, pero sí hemos chateado, ya me parecías un pibe de lo más copado, lo compruebo ahora, sos de esos pibes que me gustaría comer un asado y tomar varios vinos y charlar de varios temas. Si te saco del vino, ¿qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué le gusta a Gabriel Donoso? ¿Te gusta hacer deporte? ¿Qué otra cosa anda por ahí en tu vida? Jugué toda la vida al rugby. La verdad que toda la vida jugué al rugby. Sí, de hecho a mi socio nos conocemos. Sos medio grandote, ¿no? No, soy petizo, pero soy ¿Listo, petizo? No, pero sí. Siempre me gustó el rugby, así que la verdad que sí, siempre ligado a la parte social. Y bueno, el resto, viste, los viajes también, esta profesión, el hecho de tener un propio proyecto y poder viajar, me encantó de conocer gente en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, en Rosario, en Santa Fe. Eso, la verdad que, más allá de, viste, de que a veces es sacrificado y demás, poder viajar y conocer gente es fabuloso. Así que bueno. Yo sé, por estar en esto y conocer muchas cosas, que tener proyectos propios de cualquier índole, pero en el mundo del vino es muy difícil porque la competencia es atroz, porque todo cuesta, porque la finca es un trabajo inmenso, la bodega otro tanto, y a veces no se dimensiona la cantidad de esfuerzo que hay detrás de cada etiqueta. Y los proyectos chicos, viste, como cualquier cosa, repito, pero en esto que es muy a largo plazo, es remar y remar. Entonces cuando veo ahora tantos enólogos como vos, tantos pibes jóvenes que se asocian, se juntan, cranean, piensan y van para adelante con todo, la verdad que para mí es digno de admirar, es muy loable, y sobre todo cuando hacen cosas tan geniales como esto que estoy tomando acá. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te imaginás en unos años? ¿Qué esperás de Donoso y Berlanga? ¿Qué esperás de Malajunta? ¿Qué te interesa a vos? ¿Te gustaría de que llegue algún estatus? ¿De qué tipo de reconocimiento? Y la verdad que es un desafío así, como mencionaba, un desafío importante. Aparte, es impresionante la atención que hay que tener en todos los detalles. O sea, porque la verdad que como siendo un proyecto pequeño hay que estar desde la cosecha, la elaboración, el fraccionamiento, el paletizado, la logística, que el producto llegue en manos del cliente, explicarle. Es un desafío importante. La verdad que nosotros con mi socio, muchas cosas se nos vinieron encima porque no esperábamos que íbamos a tener la repercusión que tenemos. La verdad que hoy el producto en Buenos Aires se vende muy bien, es nuestro mayor público, digamos. Ahí preguntaban dónde se consigue en Buenos Aires, no sé si tenés algún dato y si no que te escriban por privado en el Instagram de la bodega. Sí, me escriben al privado, les decimos, tenemos vinotecas ahí en Cava, en Gran Buenos Aires, hasta Bolívar, tenemos clientes en todos lados. Así que tenemos. Bien. Y yo creo que hoy el desafío, como todo proyecto pequeño, es materializarlo a una bodega, ¿no? A una bodega a escala, a una bodega pequeña, a una estructura pequeña. Bueno, eso yo creo que el sueño que hemos tenido con... Se nos va a acabar, pero pará, ya que decís bodega, ¿cuál sería tu concepto de bodega? ¿Qué te gusta hacer? ¿Hacer inoxidable? ¿Te gusta el concreto? ¿Te gusta fermentar en vines? ¿Qué es lo que te gusta jugar? Sí. Tenemos, por ejemplo, el Petit Verdot está fermentado en una bola de cemento, que hay una bola de 3.000 litros. Me gusta mucho el cemento, me gusta la redonda, la que le llaman Galileo, ¿no? Sí, exactamente, redonda, exactamente. De hormigón. Y tenemos piletas también de hormigón, piletas de hormigón. Y la verdad que admiro mucho y me gustaría hacer un
un gran, el fiel de lo que hace, por ejemplo, Mati Richitelli. Me parece que es espectacular. Creo que es ese Gaby, nuestro horizonte. escuchá, Gaby, Instagram me puso el reloj, así que tenés 10 segundos para decir un deseo para el brindis final. Pero esto se va a volver a Bueno, repetir. muchas gracias por tu tiempo, Ale. Te agradezco enormemente, un gusto haberte conocido y bueno, gracias a toda la gente que se conectó. Te mando